En este capítulo hablaremos del oído, otro de los órganos sensoriales, la cual es muy compleja, que comparte justamente sus funciones como sistema auditivo, la cual sirve para percibir los sonidos y también como un órgano que forma parte del sistema vestibular, la cual se relaciona con el mantenimiento y el equilibrio. Vamos a ir viendo que justamente tiene funciones entonces de sistema de movimiento, mantención del equilibrio y como sistema auditivo para la percepción de los sonidos. Este órgano sensorial complejo está compuesto por lo que mencionamos aquí. Fíjense ustedes el sistema auditivo, la cual percibe los sonidos y para lo cual encontramos estos órganos que podemos observar correspondería hablamos de las porciones que tiene el oído como el oído externo representado por la oreja y el conducto auditivo externo y parte del oído medio que corresponde a los huesecillos que encontramos aquí, las membranas timpánicas y otro conducto con la cual esta se comunica, porque esta es como una caja justamente donde se encuentran los huesos, como el yunque, el martillo y el estribo. Y se comunica con la orofaringe o porción de la faringe a través de la trompa de Eustaquio. Y a nivel del oído interno es donde realmente cumplen su función vestibular, que es la de ayudar al mantenimiento del equilibrio, la cual está dado justamente a través de los conductos semicirculares, que son una estructura, noten ustedes aquí como un caracol que contiene justamente la porción a la que le llamamos prácticamente o propiamente caracol, como una estructura ósea, y dentro de esa estructura ósea se encuentran membranas de tejido revestidas por células epiteliales que iremos viendo en los cortes histológicos y un sistema de conductos semicirculares, las cuales recorren líquido en su interior y que ayuda justamente al mantenimiento del equilibrio, que funciona como el sistema vestibular. Como funciones generales podemos mencionar que el oído externo recibe y amplifica esas ondas sonoras que uno percibe del medio externo. A diferencia, en el oído medio esas ondas sonoras son transformadas en vibraciones mecánicas, donde ¿qué es lo que vibra? A través de la membrana timpánica, que ahí va a ser mi límite con el oído externo. Esto mueve a los huesecillos y ahí ocurre justamente esa transformación de ondas sonoras en vibraciones mecánicas. Y posteriormente en el oído interno es donde se generan esos impulsos nerviosos específicos, porque aquí las células también que vamos a observar son diferentes en relación a las estructuras que encontramos en las otras porciones. El oído externo comprende al pabellón auricular, que es la oreja, el conducto auditivo externo, que es llamado meato acústico externo, y la membrana timpánica. Fíjense en esta imagen, acá vemos un esquema, ¿verdad? De lo que correspondería a ese pabellón auricular. Miren cómo tiene unas pequeñas escotaduras, unas pequeñas invaginaciones, donde el sonido directamente no pasa al conducto o al meato acústico, sino queda retenido en este sitio para que pueda hacerse eco e ingresar justamente y ser percibido a través de las otras porciones. Esta estructura otra vez tiene porciones anatómicas, como pueden ver ustedes, tienen la hélice, la fosa escafoidea, el antihélice, aquí el trago y la parte del lóbulo, ¿verdad? Que sabemos, este es un sitio que para las mujeres, por ejemplo, que está formado por membrana, tejido conjuntivo, un revestimiento epitelial escamoso, queratinizado, sirve para colocar los aros, ¿verdad? Especialmente. Aquí en un corte histológico podemos notar lo que estamos mencionando, pero ustedes tóquense la oreja y van a ver que eso es flexible debido a la presencia justamente de cartílago elástico que posee a nivel de ese sitio y está revestida de un lado por piel,
que ustedes ven aquí, vemos la epidermis, lo que está señalado con el asterisco sería la zona de la dermis donde aparecen los folículos pilosos. Normalmente en la persona joven no se suele ver abundantes folículos pilosos. Esos folículos pilosos son bien finos. Y ustedes noten aquí, tanto por dentro como por fuera encontramos ese revestimiento de piel. Y en la parte interna se observa el cartílago elástico. Sin embargo, como le estaba mencionando, estos folículos pilosos ya en la edad adulta muchas veces se vuelven gruesas y bien evidentes. Otro corte para mostrarnos también a mayor aumento, entonces pueden ustedes ver, aparte de folículos pilosos, podemos observar también glándulas sebáceas propios de la piel. Por eso que la misma patología que podemos encontrar en la piel también podemos observarla a nivel del pabellón auricular. El cartílago, que acá no parece tanto cartílago hialino, pero sabemos que, elástico. Este es un cartílago elástico con algunas diferencias histológicas, pero en realidad para mostrarle lo que encontramos algo parecido también a la de la dermis. Eso es lo que quiere mostrar con esta imagen. Aquí la siguiente porción, entonces, podemos ver correspondiente al conducto auditivo externo, que tiene una porción correspondiente a un tercio externo, que está en continuidad, contiene cartílago elástico, y en los 2/3 interno está formado por el hueso temporal, la cual reemplaza también al cartílago. Y vean ustedes el límite, la membrana timpánica. En esta imagen nos muestra el revestimiento que podemos encontrar a nivel de ese conducto. Fíjense, tiene un epitelio estratificado, ¿verdad? A continuación del conducto auditivo o el orificio, ¿verdad? De lo que era el pabellón auricular. También tiene el mismo revestimiento, un epitelio escamoso. Hay dermis con un poco de folículos pilosos. Hay glándulas ceruminosas, las cuales son glándulas sudoríparas apócrinas modificadas, que se encargan de producir el cerumen. ¿Qué es el cerumen? Es la secreción de estas glándulas sebáceas que existen aquí, y también las ceruminosas que dijimos son sudoríparas apócrinas modificadas. Es el producto entonces el cerumen de la secreción de estas dos glándulas, de la sebácea y las glándulas ceruminosas. En esta imagen nos está mostrando lo que correspondería a un examen que uno hace con el otoscopio, que es un aparato que introducimos en el oído y podamos observar justamente a esta membrana. Esta membrana tiene una porción flácida a la cual se une justamente los huesecillos por dentro en el oído medio, y podemos notar cómo sobresale las porciones de esos huesecillos. Acá vemos el mango del martillo, la zona del ligamento posterior, que también es evidente ya en los cortes histológicos. El triángulo luminoso, que lo menciona, que es con el aparato, ¿verdad?, que uno realiza, entonces eso puede uno observar. Entonces lo llamativo que hay una porción flácida, más transparente, y una porción más tensa, como más densa justamente, que podemos observar. En un corte histológico podemos notar que esta membrana timpánica está formada de 3 capas. De afuera para adentro encontramos la epidermis, que es bien delgadita. Esto sería hacia el conducto, ¿sí? La porción media, donde predomina fibras de colágeno y presencia de fibras elásticas. Si hay fibras de colágeno, vamos a encontrar fibroblasto. Y por dentro ya hacia el oído medio, un epitelio cúbico simple. Es por ello que decimos que la membrana timpánica tiene un origen de las 3 capas embrionarias, del mesodermo, del ectodermo y del endodermo, por el tipo de revestimiento que encontramos en ella. Esta membrana timpánica tiene aproximadamente 1 centímetro de diámetro. Dijimos que me ayuda a separar el oído externo del oído medio. Tiene una forma cónica aplanada, la cual su inserción tiene al mango del martillo.
Habíamos mencionado ya en la imagen anterior que tiene una porción flácida y una tensa. La tensa es la que corresponde a la mayor parte de la porción, que sería esta zona de la estructura. Esto podemos decir que corresponde justamente a lo que sería la parte interna, ¿verdad? Donde se ven justamente la parte posterior y lo que corresponde a la parte del mango del martillo. Tiene una membrana, ¿verdad? Que también opar flácida, membrana de Charnel, en el cuadrante antero superior, ¿sí? Que es más laxa. Aquí podemos ver con respecto al oído medio. Un oído medio que es como una caja que tiene una forma, podemos decirle como un dado, con 6 caras, la cual está llena de aire y se encuentra en el espesor del hueso temporal, formado por la caja del tímpano, donde encontramos a los huesecillos, la membrana timpánica y la trompa de Eustaquio. Fíjense, todo eso se ve dentro del recuadro, que son los componentes de este oído medio. Por eso que existe una ligera comunicación cuando uno tiene un resfriado, por ejemplo, a través de la trompa de Eustaquio, porque las mismas infecciones de las vías respiratorias pueden también evolucionar a una infección del oído, debido a esta relación muy importante con la trompa de Eustaquio. A este aumento ampliado podemos notar las características que le estoy mencionando. El límite externo sería justamente aquí la membrana timpánica, donde está en relación con los huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo. Estos huesecillos, ¿qué es lo que hacen? Conectan esa membrana timpánica con otra zona, que es la llamada ventana oval, que ya comunica con el oído interno. Estos huesos funcionan como un sistema de palanca, las cuales aumentan la fuerza transmitida hacia el estribo desde la membrana timpánica, que vibra justamente por medio de la disminución de la proporción de sus amplitudes. Estos huesecillos convierten esas ondas sonoras, es decir, las vibraciones aéreas, en vibraciones mecánicas, que son hidráulicas. Especialmente en los tejidos y en cavidades llenas de líquido, que encontramos donde aquí en el oído interno, hacia la ventana oval, que ustedes pueden ver aquí el estribo forma parte de esa barrera. Entonces vemos esa relación que existe, este espacio, y luego su comunicación con la trompa de Eustaquio. ¿Cuáles son las características de esta caja timpánica o también llamada cavo timpani? Dijimos que es un espacio aéreo irregular que es descrito como una caja con 6 paredes, la cual contiene a los huesecillos del oído y también posee al nervio llamado cuerda del tímpano. Está revestida por epitelio plano simple, especialmente en relación a la membrana timpánica. Cercano a la abertura de la trompa de Eustaquio, esta está revestida de epitelio pseudoestratificado ciliado. Por eso que dijimos que compartía características con la porción respiratoria, la que no posee células caliciformes. Ese revestimiento epitelial, a diferencia del típico epitelio respiratorio, esta carece de células caliciformes. Y otra característica que su revestimiento, o sea, por debajo, esta mucosa, no posee glándula. Los huesecillos del oído, que son el yunque, el estribo, vemos aquí, y el martillo, están conectados entre sí a través de articulaciones diartrodiales. Recuerden que estos eran articulaciones que podían tener un ligero movimiento, ¿verdad? Las cuales están sostenidos por diminutos ligamentos. Y también posee un músculo, que es el músculo del estribo y del martillo. Estos músculos, ¿qué es lo que hacen? El sonido que ingresa por el conducto externo llega hasta la membrana timpánica,
Y por eso que justamente los sonidos fuertes que hace que esta membrana timpánica se tense, se estire gracias a los músculos que están aquí y que también hace que se contraiga ese músculo y a la vez va a estirar a los huesecillos y pueda llegar justamente la información, vamos a decirlo, dentro del oído interno, lo cual puede llegar a lastimar esos sonidos fuertes debido a la debilidad o fragilidad que también posee esta membrana. Esto está estirado, vamos a decirlo, en parte por las porciones óseas. Imagínense, un sonido muy fuerte puede incluso llegar a producir una rotura de esa membrana timpánica. Aquí podemos ver por separado a esos huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, y en comunión, ¿verdad? Están formados por huesos compactos y su superficie está revestida por mucosa, la cual se adhiere al periósteo. Dijimos que ellas se insertan por articulación de artrodiales y que también existen los dos tejidos musculares que participan en relación a ello para el reflejo protector llamado reflejo de atenuación. Porque, como ya les mencioné, la contracción de este tejido muscular vuelve más rígida esta cadena de huesecillos del oído y a través de eso reduce la transmisión de las vibraciones hacia el oído interno. Por eso son muy importantes. Estos huesecillos muchas veces se pueden llegar a lesionar en las infecciones del oído medio, especialmente en niños, unas infecciones bacterianas muy agresivas. La siguiente porción es la trompa de Eustaquio. Esta trompa de Eustaquio tiene una dirección anteromedial e inferior. Pero fíjense aquí, en un niño es prácticamente plano, es lo que le estaba mencionando, una comunicación directa entre la nasofaringe y el oído medio. Es por ello que las infecciones de las vías respiratorias pueden progresar hacia la parte del oído. Sin embargo, en el adulto noten la diferencia. Realmente es anteromedial e inferior. Ya difícilmente una infección del oído progrese o una infección respiratoria, ¿verdad? Progrese al oído debido a la disposición de esta estructura cartilaginosa y este conducto, porque sabemos que 1/3 de ello es óseo y los 2/3 posteriores son cartílagos. Termina en la pared posterolateral de la nasofaringe y tiene aproximadamente 4 centímetros de longitud. Esta luz siempre está colapsada, excepto en la deglución y el bostezo, las cuales generalmente se abren. La mucosa tiene un grosor variable y está plegada en forma arrugada en el extremo faríngeo y en el extremo timpánico. Tiene una porción ósea, dijimos, la cual está revestida por un epitelio cilíndrico ciliado, debajo de la cual se encuentra una delgada lámina propia. Y la porción cartilaginosa posee al epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado sin células caliciformes. Existen glándulas a nivel de este sitio, que son las glándulas túbulo-alveolares mixtas. Y allí, en la parte final, podemos encontrar células caliciformes, especialmente a nivel del orificio faríngeo. Ya adentrándonos al oído interno, entonces podemos mencionar lo que es el órgano vestíbulo coclear, que ayuda a la percepción del sonido y para el mantenimiento del equilibrio. Esta porción está dentro del hueso petroso o la porción petrosa del hueso temporal y está formado por los sacos y conductos del laberinto membranoso. ¿Qué es el laberinto membranoso? El laberinto está formado por tejido óseo y dentro de ello una estructura como la que ven acá de una coloración azulada, que es una membrana, y en el interior contiene líquido, y a ese líquido le vamos a denominar endolinfa. Este sistema membranoso se encuentra dentro del laberinto óseo, ¿sí? La estructura ósea del hueso temporal. Y esa estructura ósea, imagínense, sería lo que está por fuera, contiene también líquido, que a ese líquido lo vamos a denominar perilinfa.
¿Se acuerdan que el estribo estaba aquí, verdad? Dijimos que esta se comunicaba acá con la membrana timpánica y aquí con el orificio de la membrana o la ventana oval que ya forma parte del oído interno. Componentes del oído interno, entonces está el laberinto óseo que está dentro del hueso temporal y el laberinto membranoso, que es la estructura que se encuentra en el interior del orificio que dibuja como un caracol y con toda la morfología externa que vimos para el laberinto óseo, dentro de la cual se encuentra esta membrana que le vamos a llamar laberinto membranoso, dentro del cual dijimos se encuentra la endolinfa y está separada del laberinto óseo por la perilinfa. Aquí en esta imagen, fíjense, esto es el laberinto óseo, es el hueso que tiene una porción que corresponde a la cóclea, el caracol, en una porción llamada vestíbulo y la porción correspondiente a los conductos semicirculares. Existe un conducto semicircular externo y conducto semicircular posterior. Y aquí vemos el orificio de la ventana oval donde se encontraba el estribo. Y la ventana redonda, otra ventanita que comunica también con este laberinto óseo. Desglosando entonces nuestro laberinto óseo, dijimos que está formado por los conductos semicirculares, está formado por el vestíbulo, que era la porción central, la cual contiene al sáculo y el utrículo, que son estructuras ya del laberinto membranoso, y también a la cóclea. Los conductos semicirculares que pueden ser superior, posterior y lateral. 3 conductos semicirculares. El vestíbulo que dijimos posee o contiene a la ventana oval y la ventana redonda. Y la cóclea que tiene esta morfología. Fíjense ustedes, aquí vemos el famoso caracol como una estructura, como un pirámide. Está formada por las estructuras óseas y en su interior se va a encontrar el laberinto membranoso. Este esquema es para que se vayan ubicando, que si hacemos un corte a nivel de los conductos semicirculares, vamos a encontrar por dentro la endolinfa que está dentro del laberinto membranoso, ¿sí? La perilinfa que está entre el laberinto membranoso y el laberinto óseo, que es el tejido óseo que habíamos mencionado en la imagen anterior. Entonces, de esta forma veríamos si hacemos un corte transversal a nivel de esos conductos semicirculares. En la cóclea, que dijimos tiene una forma de caracol, llamado también conducto coclear, la cual es un conducto que está rodeando justamente o laminando la parte ósea que comunica aquí con el conducto espiral que contiene al vestíbulo. Esta cóclea da aproximadamente 2 vueltas y media alrededor de una porción llamada modiolo. Ese modiolo que son conductos para los vasos sanguíneos y la distribución de las ramas del nervio coclear. Dentro de este acueducto coclear o laberinto óseo esto también se comunica después con el espacio o correspondería al espacio subaracnoideo. Dijimos que termina aquí en el conducto espiral donde está el vestíbulo y justamente también posee a la ventana coclear que está cerrada por la membrana secundaria del tímpano. Si hacemos un corte histológico a nivel de esa cóclea, ¿qué vamos a observar? Fíjense ustedes, aquí vemos al tejido óseo, ¿verdad? Tejido óseo, dijimos que esto hace como una estructura en forma de una hélice cónica, ¿sí? Que va circulando, tiene 2 círculos y medio aproximadamente. Y en su interior, noten ustedes que vemos a la membrana o laberinto membranoso. Dentro de ese laberinto membranoso es que se ubican las estructuras
que corresponden al órgano de Corti, que es el órgano de Corti que sirve justamente para la audición propiamente dicha. La parte central de ella, aquí podemos ver que es el modiolo, que contiene al nervio coclear. Si observamos un esquema de lo que sería la cóclea, ustedes pueden ver que está formada por una rampa vestibular, el conducto coclear, la rampa timpánica que contiene a la membrana de Reisner y la membrana basilar. Este sería justamente la rampa timpánica en este sitio. Estas estructuras son las que pueden vibrar y justamente son transmitidas para dar el sonido. Especialmente noten aquí el esquema donde están las células nerviosas y sobre las cuales se descansan estas células que son propiamente del órgano de Corti, que es el órgano de la audición. Noten nuevamente en esta imagen, esto es el hueso, donde está la cóclea, el vestíbulo, los conductos semicirculares. Y en su interior también el laberinto membranoso, el laberinto óseo, y en el interior, lo azulado o celeste que ven ustedes, el laberinto membranoso, que también dibuja una forma parecida a lo que da el aspecto del hueso. Y dentro del laberinto membranoso es que encontramos esta estructura, que dijimos son las rampas. ¿Qué son esas rampas? Los espacios. La rampa timpánica y vestibular contiene líquido perilinfático y la rampa media contiene líquido endolinfático. Estas rampas o espacios, rampa timpánica, vestibular, rampa media, están revestidos por células planas y bien delgadas. La endolinfa, el líquido, parecido al plasma, contiene característicos del líquido intracelular, con un aumento de la concentración de potasio y una disminución de sodio. A diferencia de la perilinfa, que tiene características del líquido extracelular. Es más, tiene una elevación de la concentración de sodio y una disminución en la concentración de potasio. Ya en un corte histológico, fíjense ustedes cómo se vería. Vemos la rampa vestibular, la rampa timpánica y la parte media, donde se encuentra, dijimos acá, perilinfa, y en este sería la endolinfa. Y cercana a los órganos de Corti, podemos ver que a ese líquido le llamamos cortilinfa. En un sitio, como ya pueden notar ustedes en relación a la parte del hueso, vemos una estructura llamada estría vascular, la cual justamente va a estar revestida por una célula epitelial que no posee membrana basal, sino que directamente descansa sobre tejido conjuntivo. Esta estría vascular es la encargada de la producción de la linfa que circula a través del, especialmente la endolinfa. En esta imagen que podemos ver, entonces, vemos a la cóclea membranosa, donde habíamos dicho que la rampa timpánica, esta va a terminar en la ventana redonda, ¿sí? Y la rampa vestibular en la ventana oval. La rampa vestibular en la ventana oval y la rampa timpánica en la ventana redonda. Y en el vértice se comunica con el helicotrema. El vestíbulo es una estructura oval de 5 milímetros, la cual se encuentra en el centro del laberinto óseo y contiene al utrículo y sáculo. El utrículo y sáculo son componentes del laberinto membranoso. También encontramos en ese lugar a la ventana vestibular y contiene al acueducto, un orificio, la cual posee al conducto endolinfático y los vasos sanguíneos. Con respecto a los conductos semicirculares, dijimos que estos eran espacios tubulares dentro del hueso temporal que comunican con el vestíbulo del laberinto óseo. Tiene un diámetro de 1.5 milímetros y terminan en unas estructuras dilatadas llamadas ampollas. Cada uno se comunica en forma perpendicular al otro.
Por ello que tenemos una porción superior, una posterior y una inferior o lateral, como le llamaríamos. Aquí podemos ver ya los componentes de ese laberinto membranoso. Fíjense ustedes los conductos semicirculares, la misma que vimos para los laberintos óseos. Observamos aquí, ellas terminan, dijimos, en unas ampollas, las zonas dilatadas que contienen a las máculas. Acuérdense ya de esta estructura, las máculas que van a poseer las células que ayudan para el equilibrio. Y dentro del órgano de Corti, que es parte del conducto coclear, que es el órgano para la audición, ¿sí? Y también en la zona vestibular tenemos la porción del utrículo y el sáculo. Este laberinto membranoso contiene al endolinfa, dijimos. Este se encuentra suspendido dentro del laberinto óseo. Estos son ya los componentes de ese laberinto membranoso. Noten ustedes aquí la cóclea, conducto coclear, que comunica aquí el utrículo y sáculo, que dijimos es parte del vestíbulo, con la ventana oval, que es del estribo hacia el oído medio, y la ventana redonda aquí, que va a comunicar ya hacia el conducto coclear. Y los conductos semicirculares posterior, superior e inferior. En esta imagen trata de mostrarles otras imágenes, otras características o estructuras más resaltantes que corresponden justamente al conducto endolinfático. Miren que es como una comunicación que va de las estructuras del utrículo y el sáculo hacia el saco endolinfático. Y otro conducto que es el conducto colector, un conducto de reunión entre el conducto coclear y parte del sáculo. Si hacemos un corte nuevamente histológico, ya habíamos visto una imagen anterior, agregando todos los componentes, podemos ver nuevamente la endolinfa con las concentraciones elevadas de potasio disminuido de sodio, en la zona de la perilinfa. Y fíjense todas estas estructuras que están aquí, que serían como los filamentos delgados de tejido conjuntivo que se encuentran en esta perilinfa. ¿Sí? Formando parte de la perilinfa, acá en la endolinfa, en el interior del laberinto membranoso. Y el laberinto óseo que está por fuera. O sea, el laberinto óseo emite estas pequeñas prolongaciones, que son los filamentos de tejido conjuntivo que sustentan al laberinto membranoso. El conducto coclear es un divertículo muy especializado del sáculo y que a partir de aquí justamente ya contiene, y podemos ver, al órgano de Corti, que es el órgano de la audición. Entonces los componentes realmente funcionales para la audición se encuentran principalmente las células encargadas para la audición, encontramos en el conducto coclear, formando parte del órgano de Corti en el oído interno. Y aquí nos muestra al utrículo y el sáculo. El utrículo y el sáculo. ¿Recuerdan dónde se encuentra? Estaba en el laberinto membranoso, en la porción del vestíbulo, que era parte del laberinto óseo, que correspondían a las zonas dilatadas de las ampollas que habíamos hablado, habíamos visto, de los conductos semicirculares. En este lugar es donde encontramos las células nerviosas especializadas para el equilibrio. Esta porción del utrículo y el sáculo podemos dividir nuevamente en un epitelio no receptor y en un epitelio receptor. Ese epitelio no receptor posee epitelio plano simple o cuboideo, representado por células claras y células oscuras que descansan sobre un tejido conjuntivo vascularizado. Y el epitelio receptor está representada por una zona llamada mácula, la mácula del utrículo y la mácula del sáculo, que representa un diámetro de aproximadamente 2 a 3. En un corte histológico, noten ustedes la imagen donde podemos observar el espacio perilinfático, el hueso del laberinto membranoso,
la parte de la endolinfa, o sea, lo que corresponde justamente al laberinto membranoso, y donde podemos notar esta estructura que forma parte de la ampolla. ¿Okay? Esto está en la zona de la ampolla del canal semicircular, donde ubicamos a esta estructura que es la parte del utrículo y la mácula. ¿Sí? Son células especializadas. Dijimos que hay un epitelio receptor y epitelio no receptor, que sería estos sitios donde se encuentran estas células que ayudan para el equilibrio. Acá hay líquido, ¿sí? Entonces, cuando uno mueve la cabeza, esto se mueve. Y el líquido que está en el interior también ayuda al movimiento. Por eso podemos diferenciar cuando estamos parados o cuando estamos justamente de pie o desviado a la derecha o a la izquierda. En este esquema podemos ver un corte transversal a través de la mácula del utrículo, donde se ve esta estructura sobreelevada, donde encontramos justamente las células sensoriales, estas células que algunas, y podemos ver que tiene una conexión justamente con las células nerviosas. Tienen unos cilios y tienen esterocilios, sobre la cual se encuentran estas estructuras que son los otolitos, las cuales están inmersas dentro de una membrana llamada membrana otolítica. Esta membrana otolítica es la que le da sostén justamente a todas las estructuras, y las células ciliadas que podemos ver son dos, el tipo 1 y el tipo 2, las cuales poseen esterocilios, como podemos ver en este esquema, y sobre los cuales se apoyan estos otolitos. Y noten aquí la endolinfa que se encuentra en la parte apical. En este esquema podemos observar que justamente esta mácula está constituida por varios tipos celulares. Entre ellas vemos a las células neuroepiteliales, o también llamadas células vellosas de tipo 2. Fíjense su relación con las fibras nerviosas aferentes. La diferencia con las células neuroepiteliales vellosas de tipo 1 es que no la envuelve como la que vemos en este esquema. El otro la rodea totalmente. También encontramos células de sostén y dijimos las fibras nerviosas, las cuales provienen de la porción vestibular del nervio vestíbulo coclear. Estas células neuroepiteliales contienen sinocilios y esterocilios, que son las que actúan justamente como un sensor, que están inmersas en la membrana otolítica, que es un material gelatinoso constituido por polisacáridos, en la cual se encuentran en su superficie externa unos cuerpos cristalinos que están compuestos por carbonato de calcio y proteína, a lo que le llamamos otolitos. Estos otolitos son más pesados que la endolinfa, la que se encuentra en la parte más superior. En este esquema podemos ver cómo están formadas esas células y qué características tienen a las células de la mácula que encontramos en el vestíbulo, o sea, en el utrículo y el sáculo. Dijimos que están las células neuroepiteliales y estas podrían ser dos, tipo 1, vellosas, y tipo 2. Las tipo 1 son más grandes, tienen una base redondeada, tienen un sinocilio y de 50 a 100 esterocilios. Cada esterocilio tiene un núcleo de actina que están entrelazados con fibrina. Y las de tipo 2 son más cilíndricas que las de tipo 1, tienen sinocilio, un valor aproximado también de esterocilio, y tienen más vesículas y complejo de Golgi, la cual es mucho más grande. Y las células de sostén se encuentran sobre la lámina basal, están entre las células vellosas, tienen pocas microvellosidades, están unidas entre sí con las células vellosas a través de complejos de uniones. Estos complejos de uniones que son bien gruesos. Tiene un complejo de Golgi bien desarrollado y también posee gránulos secretores. Estas células conservan las células vellosas, por eso hablamos de células de sostén, y contribuyen a la formación de la endolinfa. ¿A quiénes le ayuda? Le ayuda, ¿se acuerdan? A la estría vascularis que le había mencionado. Y aquí en esta imagen vemos la porción de la mácula del utrículo.
En lugares donde se encuentran sobreelevado como un penacho, correspondería a la zona de la cresta ampular de un conducto semicircular. Sin embargo, como estamos viendo en esta imagen, estas corresponderían a la zona del utrículo o el sáculo en los lugares donde le llamamos mácula. Y noten el tipo de revestimiento epitelial. Las vellosas tipo 1, tipo 2, las células de sostén. Acá vemos a los otolitos y por encima correspondería a la endolinfa. Aquí hablaremos de los conductos semicirculares membranosos que poseen en su interior. Estos conductos semicirculares membranosos surgen del utrículo. Ya habíamos estudiado que existe en esa zona. Noten entonces, dijimos que existen tres, ¿verdad? Los conductos semicirculares posterior, lateral e inferior. La importancia de los conductos semicirculares es que ellos terminan en la porción llamada cresta ampular, donde encontramos estas estructuras sobreelevadas que poseen justamente a esas células neuroepiteliales. Y noten ustedes aquí nuevamente la continuación, relación del utrículo y el sáculo que encontramos en el vestíbulo, donde las células neuroepiteliales también se encuentran en ese lugar, pero tienen una disposición diferente. Sabemos que la mácula que encontramos en el sáculo está orientada de manera perpendicular con relación a la mácula del utrículo especialmente. Cuando la persona está erigida, la mácula del utrículo se halla en un plano horizontal, mientras que la mácula del sáculo está en un plano vertical. Esa es la importancia y también en relación a estas estructuras. Entonces, ampliado, fíjense, esta es la estructura que ustedes van a ver a nivel de la cresta ampullar, ¿sí? En la porción, podríamos decir, final del conducto semicircular, donde encontramos a las células sensoriales. Estas células detectan la rotación o aceleración, el movimiento de la cabeza de derecha a izquierda me mide a través de estas crestas ampulares. Cuando ellas están alteradas o cuando hay una deficiencia o una alteración de los componentes celulares de esta estructura es que yo no pueda medir el equilibrio. Aquí nuevamente para que ustedes noten esa característica, cresta ampular, que encontré, o ampular, que contiene las fibras nerviosas, las células vellosas de tipo 1, de tipo 2. La diferencia dijimos, el tipo 2 la envuelve totalmente esa célula, el tipo 1 la envuelve totalmente aquí las células nerviosas y el tipo 2 tiene un contacto más que nada basal. Y las células de sostén que podemos ver aquí en relación. La membrana, ¿sí? La membrana justamente otolítica, que dijimos es un material gelatinoso formado por polisacáridos, en la que se encuentra por encima los otolitos, que es lo que vemos aquí en este corte histológico. El conducto coclear divide a la cóclea en tres compartimientos paralelos o también llamados rampas. Estas rampas corresponden a la rampa intermedia, la rampa vestibular y la rampa timpánica, sobre la cual vamos a observar al órgano de Corti. En esta imagen podemos observar que el conducto coclear forma el compartimiento intermedio del caracol y las rampas vestibulares y timpánicas son los espacios que se encuentran por arriba y por debajo de ese conducto coclear. Este conducto coclear o rampa intermedia es un espacio lleno de endolinfa que en continuidad con la luz del sáculo contiene el órgano espiral de Corti, como podemos observar en esta imagen, la cual se apoya en su pared inferior. Aquí un corte histológico nuevamente donde podemos ver a ese conducto coclear o rampa media lleno de endolinfa que dijimos que se encuentra dentro de esa cavidad y la presencia del órgano de Corti, que habíamos dicho que este órgano de Corti es el receptor de las vibraciones sonoras. Y por encima vemos a la rampa vestibular y por debajo a la rampa timpánica. Ambos espacios contienen perilinfa y estas se comunican entre sí en la zona del vértice de la cóclea a través de un conducto pequeño llamado helicotrema.
La rampa vestibular comienza en la ventana oval y la rampa timpánica termina en la ventana redonda. Este conducto coclear, como podemos notar en esta imagen, tiene una forma de un triángulo con un ángulo agudo, la cual se encuentra adherido a una extensión ósea que es el modiolo, llamada también lámina espiral ósea. La pared superior de este conducto está separada de la rampa vestibular a través de la membrana vestibular o también llamada membrana de Reissner. Y la pared lateral externa está tapizada por un epitelio muy similar, como podemos ver aquí, y muy particular, que es la estría vascular. Habíamos mencionado que esta estría vascular es un revestimiento epitelial que descansa directamente sobre el tejido conjuntivo muy vascularizado y su función es la de producir y mantener la endolinfa. Incluye una red capilar muy compleja y contiene 3 tipos celulares, que son las células marginales, que van a ser los que intervienen en el transporte del potasio y tapizan el espacio endolinfático, que serían estos del conducto coclear. También contiene las células pigmentadas intermedias y las células basales. Veíamos en otra imagen posteriormente. Y en la parte inferior podemos notar que el piso de ese conducto coclear está formada por la membrana basilar, que es bien flácida. Esta membrana aumenta de ancho y disminuye su rigidez dependiendo de la forma de espiral desde la base hasta el vértice del modiolo. Y el órgano de Corti justamente está apoyado sobre esta membrana basilar y lo cubre al órgano de Corti la estructura llamada membrana tectoria. En esta imagen podemos observar que el orificio de la ventana oval, donde comienza la rampa vestibular, y la rampa timpánica, que habíamos dicho termina en la ventana redonda, y que ambos justamente pueden comunicarse entre sí a nivel del vértice a través de un conducto pequeño que correspondería al helicotrema. La membrana basilar, que es la estructura que forma la base sobre la cual descansa el órgano de Corti, está representado por 2 zonas, una zona arqueada y una zona pectinada. La zona arqueada es la más delgada, su posición es más medial y es sobre la cual se apoya el órgano de Corti. Y la zona pectinada es similar a la red fibrosa y contiene componentes del tejido fibroso que corresponderían justamente a las células del tejido conjuntivo, específicamente a los fibroblastos. Aquí, mirando de otro ángulo, podríamos ver nuevamente a la estría vascular, que dijimos que está representada por 3 tipos celulares. La membrana basilar, sobre la cual descansa el órgano de Corti, la membrana tectoria, que encontramos justamente recubriendo a esa estructura celular que es el órgano de Corti. En esta imagen podemos ver que nuevamente esa estría vascular y podemos aplicar que es un tipo de epitelio pseudoestratificado vascularizado. ¿Se acuerdan que justamente el epitelio era un tejido avascular, ¿verdad? Aquí justamente no se cumple eso porque habíamos dicho que esto descansa directamente sobre un tejido conjuntivo. Y por los tipos celulares que ya mencionamos, da el aspecto pseudoestratificado. También aprovechando en esta imagen podemos observar la zona correspondiente al órgano de Corti, la cual va a descansar sobre esa membrana basilar. Y noten a esta imagen, a este aumento, que podemos ver ya los componentes celulares que forman parte de esta estructura, donde aparecen variedades de células que dijimos son las encargadas justamente de los receptores sensoriales para la audición. Esa estría vascular está formada por varios componentes celulares, de las cuales encontramos son las células marginales, las células intermedias y las células basilares. Las células marginales son las que se encargan de conservar la composición iónica de la endolinfa, y las células basilares son las que se continúan en la zona de la prominencia espiral y estas se vuelven cuboideas y continúan sobre la membrana basilar como células de Claudius y células de Bocher, ¿sí?
Las mismas células basilares de la estría vascular cambian de nombre al ubicarse como parte justamente de la zona del órgano de Corti. Y en esta imagen podemos observar a esas células que forman parte o formaban parte de la estría vascular, ya formando parte de una de las células que encontramos en el órgano de Corti, las células de Claudius y las células de Bocher, las cuales ya descansan sobre la membrana basilar. En esta imagen podemos observar al órgano de Corti, la cual está compuesto por células ciliadas, falángicas y células de los pilares. Y especialmente también nos está mostrando la estructura correspondiente a la membrana tectoria, la cual se extiende sobre las células del órgano de Corti desde el limbo espiral, que es lo que encontramos en este extremo. Esta está adherida medialmente al modiolo y su borde libre lateral se proyecta sobre este órgano de Corti, la cual establece contacto con él a través de los esterocilios que encontramos en este lugar de las células ciliadas. Este órgano de Corti está asociado con haces de colágeno. Hay en su interior glucoproteínas exclusivas del oído interno como la otogelina y la tectorina, que son proteínas que también se encuentran en las membranas otolíticas, las cuales cubrían la mácula del sacro y el utrículo, así como las cúpulas de las crestas apulares de los conductos semicirculares que habíamos observado ya en las imágenes anteriores. En esta imagen nuevamente podemos observar a esa membrana tectoria, la cual su borde libre descansa sobre las células ciliadas falángicas del órgano de Corti. Y también podemos observar que existen varios espacios a lo que le vamos a llamar túneles del órgano de Corti. Un túnel interno sería esta y un túnel externo del órgano de Corti. El túnel interno es la que encontramos aquí cerca de la membrana, parte de la membrana tectoria especialmente, que lo recubre, sería el túnel interno. Y esto como componente del túnel externo. Por aquí ya corre cortilinfa, el líquido que recorre dentro de ese interior. ¿Cuáles son las células que forman parte del órgano de Corti? Tenemos a las células de sostén. Esas células de sostén pueden ser las células pilares internas y externas, las células falángicas internas y externas y las células de Hesen y del borde. O sea, tenemos una variedad de células que forman parte de un grupo llamadas células de sostén. Y las células neuroepiteliales o también llamadas células vellosas, similares a la que vimos en el utrículo y el sáculo. Estas células neuroepiteliales son las vellosas internas y las células vellosas externas. Las células de sostén que dijimos son varias. Tenemos a las células pilares internas y externas, las células falángicas internas y externas y las células del borde y células de Hansen. Las células pilares internas y externas tienen una forma de una I alargada. Están ubicadas unidas a la membrana basilar, están en forma inclinada y forman las paredes del túnel interno. La relación entre ellas es de 3:2, o sea que de cada 3 células pilares internas tenemos 2 pilares externas. A diferencia de las células falanges internas y externas, donde las falángicas externas son cilíndricas altas, las cuales están sobre la membrana basilar y su porción apical tiene una forma de copa y se apoyan a las células vellosas externas. Y las falángicas internas están en un plano más profundo que las falángicas externas y rodean por completo a las células vellosas internas. Dijimos, estas eran las células neuroepiteliales. Las células del borde y de Hansen, especialmente las del borde, estas delinean el borde interno del órgano de Corti y son células delgadas. Las de Hansen bordean el borde, la parte externa del órgano de Corti y se localiza entre las falángicas externas y las células de Claudius y de Bocher, que dijimos eran derivados de las células de la estría vascular,
que se encontraban ya hacia la parte lateral del órgano de Corti, pero no forman parte de las células del órgano de Corti. Podemos fijarnos en esta imagen. Aquí nos muestra entonces a las células de Claudius Bocher, que dijimos eran parte del epitelio de la estrella vascular. Y aquí ya modifica su forma y podemos notar en relación a la parte externa del órgano de Corti. Y ya podemos notar las células de sostén como las falángicas externas. Estas falángicas externas sirven como un sitio de apoyo para las células vellosas externas. Las falángicas internas sirven aquí, como podemos observar, las falángicas internas también de apoyo para las vellosas internas. Y luego tenemos a las células de Hensen, ¿sí?, que son las células de sostén que encontramos dentro de esta estructura. Y las células pilares externas y pilares internas que forman parte del límite para el túnel que encontramos a nivel de este sitio. En esta imagen podemos ver mejor cómo está revestida, cuáles son los límites y los componentes del túnel interno. Podemos ver que las células pilares internas y externas forman parte de los bordes, son los que le delimitan. Y las células de reborde interno son las que le rodean a las células falángicas que vemos en esta imagen. O aquí, otras más, las falángicas externas, rodeando a las vellosas externas, ¿verdad?, que son las células neuroepiteliales. En esta imagen podemos observar el tejido óseo que se encuentra justamente en la parte ya interna de este oído interno, donde podemos observar además el ganglio espiral que contiene a los axones del órgano de Corti y tiene a los cuerpos celulares. Aquí pueden ustedes observar las neuronas que forman parte de este ganglio espiral. Por lo que podemos resumir que para la percepción del sonido, las ondas sonoras que ingresan a través del conducto o porción del oído externo, a través de la oreja y el conducto auricular externo, llega justamente hasta la membrana timpánica contra la cual choca y se traducen esas vibraciones mecánicas simples gracias a los huesecillos que encontramos en la caja media o el oído medio. Estas se transmiten a vibraciones hacia la cóclea para finalmente dar origen, vamos a decirlo, a la formación de los sonidos. Y recuerden no olvidar también siempre que todos debemos estar listos para escuchar y ser lentos para hablar, y lo mismo para enojarse. Muy importante escuchar previamente. Para eso es que el oído es uno de los órganos sensoriales muy importantes para el hombre. Gracias.